Me llamo Esteban, y lo que voy a contarles pasó hace casi 20 años, en un rancho que mi abuelo heredó, cerca de la sierra de Nombre de Dios, en Durango. Desde pequeño me decían que no me acercara a ese terreno, especialmente de noche, no por animales salvajes, sino por las brujas. Mi abuela, doña Petra, era muy creyente, siempre decía: si algún día ves una bola de fuego volando bajo, Esteban, no la mires directo. Esas son las brujas, y si te miran, te llevan el alma. Yo pensaba que eran cuentos, hasta esa noche, una noche de octubre. Volví al rancho con mis primos, Luisa y Beto. La idea era quedarnos a dormir allá y tomar unas cervezas. El rancho tenía años abandonado, pero todo cambió cuando Luisa encontró algo. Oigan, ¿qué es eso colgado en el granero? Nos acercamos. Era una cruz invertida y un costal lleno de huesos de animal, pero lo peor era la sangre seca en el suelo. Beto dijo: ¿quién demonios hace esto? ¿Y por qué en nuestro rancho? Luisa sacó su celular y empezó a grabar, pero en cuanto apuntó hacia el bosque, se vio algo que flotaba. Era una mujer desnuda, calva, con los ojos completamente negros, flotando a medio metro del suelo. Nos miró, Luisa gritando: ¡corran! Corrimos hasta la casa principal, cerramos con tranca, y entonces se escucharon risas de mujeres, pero no estaban afuera, venían del techo. Beto dijo: no puede ser, son brujas. Mi abuela decía que se reúnen en los techos para pactar con el diablo. Luisa empezó a convulsionar, no podía hablar, pero sus ojos se voltearon por completo y habló con otra voz: el rancho es nuestro, Esteban, su sangre nos pertenece, como la de tu madre y la de tu abuela, empezó a decir Luisa con voz demoníaca. Mi madre nunca nos dijo que había pasado en ese rancho. Entonces recordé lo que decía mi abuela: si te atacan las brujas, léeles el Salmo 91, es lo único que temen. Como pude, abrí la vieja Biblia que estaba en el mueble, grité: el que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y entonces Luisa vomitó sangre negra. Las brujas gritaron como si se quemaran vivas, y una bola de fuego salió disparada del techo hacia el bosque. Al amanecer, Luisa no recordaba nada. Beto se fue del país y yo nunca más volví al rancho, pero cada tanto, en las noches de octubre, desde mi ventana veo una bola de fuego flotando cerca del cerro, y entonces escucho la voz de Luisa, o de lo que vive en ella ahora. Buenas noches, mi nombre es Fernanda, y nací en un barrio rural de Xochimilco, en la Ciudad de México. Desde niña escuché sobre el pozo maldito, un agujero de piedra escondido entre los árboles, cerca de una milpa abandonada. Decían que ahí vivía una bruja, y que cada 7 años alguien desaparecía cerca de ese lugar. Mi abuela una vez me dijo: ese pozo no es de este mundo, hija. Ahí la tierra está marcada por el diablo. Si escuchas tu nombre cerca del agua, no contestes. Siempre pensé que eran cuentos para asustar niños, hasta que una noche de octubre mi mejor amiga Mariana desapareció. Tenía 16 años. Estábamos jugando a grabar cosas paranormales con su celular, como esos videos de YouTube, y cometimos el peor error de nuestras vidas. A ver, Fernanda, grábame diciendo esto. Si hay una bruja aquí, que se manifieste, dijo Mariana, riendo. Risas tontas, hasta que al fondo del video
se grabó algo moviéndose entre los árboles, algo bajo, deforme, como una anciana jorobada, caminando a 4 patas. Luego, la pantalla se volvió negra y Mariana gritó. La buscamos con vecinos, policías. Nadie la encontró hasta que mi abuela, con lágrimas en los ojos, me dijo: tu amiga fue llevada. Solo puedes salvarla entrando al pozo, pero si bajas, no regresará siendo la misma. Esa misma noche, armada con una linterna y un collar con una cruz de ocote, fui hasta el pozo. El agua estaba podrida, pero olía a incienso y carne quemada. Me arrodillé y escuché mi nombre. Fernanda, ¿vienes por ella? Sin pensar, me metí al pozo. Había un túnel de tierra y al fondo una cueva con símbolos extraños en las paredes. En el centro estaba Mariana, colgada boca abajo, despierta pero sin poder hablar, y rodeada de gallinas muertas, velas negras y huesos humanos, y detrás de ella estaba la bruja. La bruja me empezó a hablar. Ella me ofreció su alma para ser amada por alguien, pero ahora tú llegaste por voluntad propia y eso me gusta más. Me lancé con el collar y lo puse sobre su frente. La bruja gritó como si ardiera y el túnel empezó a derrumbarse. Tomé a Mariana, corrimos como pudimos y al salir el pozo se cerró solo, como si nunca hubiera existido. Mariana no volvió a hablar nunca. Hasta hoy vive en una clínica mental. Yo aún tengo el video en mi celular, pero nunca lo mostré a nadie, porque en una de las últimas escenas, al fondo del pozo, se ve claramente una figura oscura mirándome directo a los ojos. Esto que voy a contarles me pasó cuando tenía 11 años, en un pequeño pueblo de Jalisco llamado San Sebastián del Oeste. Mis abuelos vivían en una casa de adobe, con un corral atrás y un terreno grande. Ahí pasé muchos veranos. Una noche me tocó vivir algo que hasta hoy me cuesta explicar. Era verano. Dormíamos todos en petates, en la sala porque hacía calor. Yo no podía dormir. Como a las 3 de la mañana, escuché a las gallinas alborotadas, como si algo las estuviera matando. Mi abuelo, con voz grave, medio dormido, me dijo: ¿otra vez el zorro? Maldito animal, llevan 2 semanas que se mete. Agarró su lámpara de aceite y salió. Yo me le pegué, tenía miedo, pero más curiosidad. Al llegar al corral, lo vimos. Una mujer encorvada, vestida de negro, descalza, con las piernas llenas de tierra. Estaba agachada sobre una gallina aún viva y le estaba mordiendo el cuello. Mi abuelo gritó: «Oye, vieja loca, ¿qué chingados haces ahí?». La mujer no respondió, solo se levantó, nos miró y corrió directo hacia el monte, sin decir nada, pero corría en 4 patas, como un perro. Mi abuelo se quedó helado, no dijo una palabra. Yo le pregunté: «¿Quién era ese, abuelo?». «Una bruja, hijo», me dijo. Ya lo había visto antes, pero nadie me creía. Al día siguiente fuimos al pueblo. Una señora, doña Clotilde, nos preguntó si habíamos visto algo raro. Les pregunto porque anoche mi nieto amaneció con moretones en la espalda. Dice que una señora lo miraba desde la ventana toda la noche. Lo raro es que la ventana de ese cuarto no da a la calle, da al cerro y está a más de 2 metros del suelo. Esa misma tarde, mi abuelo me llevó con un señor mayor que vivía más arriba del cerro.
Era un curandero, don Emiliano. Las brujas existen, no son como en las películas, dijo don Emiliano. Son mujeres que han hecho pactos, se alimentan de la energía de los vivos y si les quitas algo, se vengan. Esa noche quemamos ruda, incienso y pusimos sal en las ventanas. No volvió a pasar nada extraño, pero la señora que vimos esa noche apareció muerta una semana después, en una barranca. Nadie la reclamó, nadie supo su nombre, solo dijeron que era una loquita que vivía sola. Yo no digo que haya sido una bruja, pero tampoco creo que una persona normal se meta a un corral, muerda animales vivos y luego corran 4 patas hacia el monte. A veces cuando cierro los ojos todavía me acuerdo de cómo nos miró esa noche, con los ojos muy abiertos y con una sonrisa tan rara que no parecía humana. Esto ocurrió en 2008, en un rancho llamado Los Olivos, en el estado de Zacatecas. Yo tenía 13 años y vivía con mi mamá, mi papá y mis 2 hermanas. La menor, Daniela, apenas tenía 6 años. Era una niña sana, alegre, pero todo cambió cuando empezó a enfermar sin razón. Al principio era solo fiebre, después empezó a tener pesadillas casi todas las noches. Se despertaba llorando, diciendo que una señora la veía por la ventana. Una noche, Daniela llegó llorando. Mami, esa señora fea me está viendo. Otra vez, no tiene cara. Mi madre le dijo preocupada, no digas eso, hija. No hay nadie, fue solo un sueño. Pero yo sí le creí porque una noche yo también la vi. Eran como las 3:15 de la madrugada. Me desperté para ir al baño, que estaba fuera de la casa. Y al pasar por el cuarto de mi hermana, vi una figura negra parada frente a la ventana. No era una sombra, era una mujer, inmóvil, con un vestido largo, sucio y cabello hasta el pecho. No se le veían los ojos, solo estaba ahí, mirando hacia adentro. Yo, susurrando, le dije a mi mamá, mamá, hay alguien en la ventana de Daniela. Mi mamá asustada me dijo, ¿dónde? Los dos salimos corriendo, pero cuando llegamos ya no había nada. Solo un olor raro como humedad con tierra mojada. Al día siguiente, mi mamá fue con una señora del pueblo, doña Remedios, que curaba de espanto. Le dijo que mi hermana estaba siendo chupada por una bruja que la quería llevar. Doña Remedios dice, es una bruja vieja, anda rondando casas por donde hay niños sin bautizar. No ha venido por casualidad, alguien la mandó. Mi mamá confundida le dijo, ¿mandó? ¿Quién podría hacer eso? A veces es envidia, señor, a veces es coraje, pero esa bruja ya está dentro del terreno y va a volver. Esa noche mi papá rodeó la casa con sal de grano y oraciones de San Benito. Doña Remedios vino, limpió a mi hermana con huevo y la envolvió en una cobija blanca. Mientras hacía eso, dijo algo que me hizo temblar. Está marcada, la quieren llevar, pero aún no es su hora. Nos dijo que no dejáramos sola a Daniela ni un segundo y que pusiéramos tijeras abiertas bajo su cama, boca abajo. A las 3 de la mañana, mi hermana se despertó gritando. Entramos corriendo y juro, de verdad comunidad, lo juro por lo más sagrado, que la ventana estaba abierta desde afuera y había arañazos en la madera. Afuera no encontramos a nadie, pero en la tierra había huellas de pies descalzos y al lado de la ventana una cruz de palma rota por la mitad. Esa fue la última noche que esa mujer se apareció. Después del ritual y las oraciones, mi hermana se curó, pero hasta hoy, 15 años después, tiene una cicatriz en el cuello como de garra
que nadie puede explicar. Cuando le preguntamos, ella solo dice, ella sí me hablaba, me decía que ya era hora que me fuera con ella. Hasta ahora todo ha vuelto a la normalidad. Ya no hemos tenido otro avistamiento de esa mujer tan extraña que apareció esa noche. Pero tengo el presentimiento que en cualquier momento ella pueda volver. Esta historia pasó en 2011, en un rancho cerca de Actopan, Hidalgo. Yo tenía 15 años y mi mamá me mandó a pasar 2 semanas con mi tía Toña, que vivía en una casa vieja en medio del monte. Tenía una hija de mi edad, Lucía, mi prima. Siempre había sido muy callada, pero esa vez la noté diferente, se le notaba el miedo en la cara. Mi tía me dijo que Lucía no dormía bien desde hacía semanas, que se despertaba gritando, que decía que una mujer se metía a la casa por el techo. Yo pensé que eran cosas de su cabeza, pesadillas tal vez, hasta que me tocó vivirlo con ella. La primera noche dormimos juntas en su cuarto, como a las 2:40 de la madrugada, la escuché que se incorporó de golpe en la cama. Lucía me dijo con voz temblorosa, ahí viene, otra vez viene por el techo. ¿Quién? ¿Quién, Lucía? ¿Quién viene? Lucía, casi llorando, me dijo, la señora del rebozo. Se para encima de las láminas y luego baja por el hueco. Quise calmarla, le dije que era su imaginación, pero en ese momento escuchamos pasos encima del techo, pasos lentos como si alguien caminara con cuidado sobre las láminas oxidadas. Mi corazón se detuvo, los pasos se escuchaban clarito, y luego un golpe seco en la parte trasera de la casa, como si algo hubiera caído. Salí corriendo con Lucía, despertamos a mi tía. Mi tía dijo, otra vez esta chingada bruja, ya estoy harta. Agarró agua bendita, un rosario y un machete. Salimos al patio y no había nada, pero una de las láminas del techo estaba levantada, como si alguien la hubiera empujado desde arriba. Al día siguiente le conté todo a mi mamá por teléfono. Ella me dijo algo que nunca olvidaré. Tu tía sabe lo que hizo. Esa casa antes era de una mujer que trabajaba con cosas. Dicen que se robaban niños para venderle el alma a la bruja mayor. Empecé a juntar las piezas. Lucía no había inventado nada. Esa señora del rebozo estaba volviendo por algo. La última noche que estuve ahí, me despertó un chillido raro, como si alguien llorara, pero no era humano. Al abrir los ojos, vi una figura adentro del cuarto, alta, con un rebozo que la cubría de los pies hasta la cabeza, parada junto a la cama y mi prima dormida. Yo susurrando le dije, ¿quién es usted? No me respondió, solo dio un paso hacia mí y luego desapareció como si se disolviera en el aire. Al día siguiente le pedí a mi mamá que fuera por mí. No quise quedarme una noche más en esa casa. Un año después, la casa se quemó sola. Dijeron que fue un cortocircuito, pero los vecinos decían otra cosa. Esa casa ya estaba maldita desde antes. Lo raro es que la única parte que no se quemó fue el cuarto de Lucía. Hoy, Lucía ya es adulta, tiene 2 hijos, pero todavía le da miedo dormir sola. Y cuando le preguntas por esa mujer, solo dice, ella sigue buscándome, yo la soñé hace poco. Y me dijo que ya viene. Esto ocurrió hace más de 20 años, cuando yo tenía solo 10. Era un verano en el que mi mamá me mandó a pasar las vacaciones con mi abuela Nedina, en un pueblito cerca de Papantla, Veracruz. Era un lugar humilde, rodeado de monte y caminos de terracería, pero había una cosa rara que noté desde el primer día. En el patio trasero
Había un enorme árbol de guamuchil, frondoso, viejo, parecía normal, pero mi abuela siempre nos decía: ese árbol no se toca, no se suben y no se le arrimen después de las 6. ¿Me entendieron? Yo le dije: ¿pero por qué, abuela? Porque ahí vive la otra, y a la otra no le gusta que la molesten, me dijo. Pensé que hablaba de algún animal o una superstición del pueblo, hasta que empezaron a pasar cosas extrañas. Una noche estábamos cenando y de pronto escuchamos un chillido agudo, como si alguien hubiera pisado un gato. Salimos a ver y el perro de mi abuela estaba muerto, tirado justo debajo del árbol, sin heridas, como si se hubiera quedado sin alma. Mi abuela Nedina, rezando en voz baja: te lo advertí, Filomeno, yo lo habías olido tú, por eso lo ladrabas. Lo enterramos en el patio y esa noche nadie pudo dormir. Yo escuchaba como algo se movía entre las ramas del árbol, pero no había viento. A la noche siguiente, una rama del árbol se cayó sola. Mi abuela nos prohibió salir, nos dijo que la bruja estaba molesta. Yo no entendía nada, hasta que mi primo Itzel se enfermó. Itzel me dijo con su voz apagada: Anoche vi a una señora en la ventana. Estaba parada, tenía la boca negra y me dijo que el árbol era de ella. Mi abuela no perdió el tiempo, fue al altar del pueblo y pidió ayuda a una curandera. La curandera le dijo: ese árbol es un portal, no es solo un guamuchil. Allí vive una vieja bruja que fue enterrada sin cruz y su alma se quedó atrapada entre raíces. Al parecer, cuando la gente muere con odio, no se va, se queda en lo que fue suyo y ese árbol la alimenta. La curandera limpió a mi prima con un huevo que se reventó sin que lo tocaran, sacó tierra del árbol y dijo que había restos humanos debajo. Esa misma noche cavaron entre las raíces, encontraron huesos pequeños, como de manos. La bruja fue enterrada viva, por eso se fue, dijo la curandera. Está enojada, pero si respetan al árbol, no se llevará a nadie. Desde ese día, nadie volvió a tocar el árbol. Se quedó ahí, creciendo con los años, pero nunca más volvió a caer una rama. Aunque si pasas de noche dicen que puedes ver una figura sentada arriba, observando en completo silencio. Yo no he vuelto, pero aún sueño con él y con esa señora de boca negra que una vez me dijo en mis sueños: este árbol es mío y tú ya te acercaste demasiado. Cuando yo era niño, mi mamá me llevaba con frecuencia a casa de su hermana, mi tía Rosalía, que vivía sola en San Pablo del Monte, en Tlaxcala. Era una mujer fuerte, trabajadora, pero en los últimos años se le notaba enferma. No físicamente, era como si no pudiera dormir, como si siempre tuviera miedo. Un día, cuando yo tenía 13 años, me enteré de lo que estaba pasando. Estábamos cenando y de repente mi tía se quedó viendo al techo. Su cara cambió, pálida, como si hubiera visto algo allá arriba. Mi tía Rosalía nos dijo en voz baja: ¿lo oyeron? Está caminando allá arriba otra vez. Mi mamá le dijo: Rosalía, ya te dije que eso no es real. Mi tía temblando le dijo: sí es real. Todas las noches se me sienta en el pecho. No puedo moverme ni gritar. Solo escucho cómo respira cerca de mi oído. Yo no entendía bien de qué hablaba. Pensé que tal vez era una pesadilla o una enfermedad, pero esa noche lo viví con ella. Dormimos en el cuarto, yo en un catre, ella en su cama. A eso de las 3 de la mañana, me despertó un sonido raro, como si algo estuviera gimiendo suavemente.
Abrí los ojos y vi a mi tía, tiesa, con los ojos bien abiertos, sin moverse, y lo más extraño era que su pecho se hundía como si algo pesado estuviera encima de ella. Tía, ¿estás bien? No respondía, pero sus ojos me miraban suplicando ayuda. Corrí a llamar a mi mamá, que dormía en el cuarto de al lado. Mi mamá me dijo, ya empezó otra vez, Dios mío. La despertamos con sal, agua bendita y una oración. Tardó casi 5 minutos en poder moverse. Estaba empapada de sudor. Mi tía Rosalía despertó llorando. Está más pesada que antes. Esta vez me dijo algo. Se quedó en silencio y luego nos lo dijo. Dijo que ya le toca a otro, que después va por el muchacho que está aquí. Se refería a mí. Al día siguiente, mi mamá se llevó a mi tía con un sacerdote. No era la primera vez que alguien en el pueblo hablaba de una bruja que se metía en las casas por las noches, paralizando a sus víctimas. El padre le hizo una oración especial y dijo algo que no olvido. Las brujas no siempre se ven, a veces solo te toman el alma poquito a poquito mientras duermes. Regresamos a casa esa noche. Mi tía durmió con un rosario en el cuello. No volvió a gritar ni a paralizarse, pero yo, esa misma noche, tuve un sueño. En él, una mujer sin rostro se sentaba encima de mí. Me decía al oído, ya te vi, ahora sabes cómo se siente. Me desperté llorando, sin poder respirar. Desde entonces no me gusta dormir boca arriba, porque a veces siento que algo se me sube al pecho y me observa en las noches. Hola, ¿qué tal, comunidad? Esto pasó en el pueblo donde nació mi papá, un lugar llamado San Juan Mixtepec, en la Sierra Mixteca de Oaxaca. Siempre fue un lugar tranquilo, de tierra roja, caminos de piedra y gente muy cerrada. Pero todos conocían a una mujer que vivía sola en una casa de adobe al final del monte. Le decían Doña Petra, pero a sus espaldas todos la llamaban la bruja. Desde niño, mi papá me decía que nunca le aceptaras nada a esa señora, que si te ofrecía pan o dulce, dijeras que no, porque ella ya había hecho pactos con el diablo. Mi papá en voz baja. Cuando nació tu tío Chucho, ella fue la primera en verlo, y ese mismo día se enfermó y casi se nos muere. Nunca la vimos rezar, nunca iba a misa. Años después, en una Semana Santa, mi papá me llevó al pueblo. Yo tenía 17. Fue la primera vez que conocí a Doña Petra, y lo juro, solo me miró desde su puerta con una sonrisa, pero sentí un frío horrible por dentro. Esa noche, mientras todos velaban en el atrio, una niña del pueblo desapareció. Nadie la encontraba. La buscaron hasta el amanecer, y entonces un niño dijo: yo vi que la señora Petra la llamó y se la llevó para su casa. Los hombres del pueblo fueron en grupo, con antorchas y machetes, rodearon la casa, golpearon la puerta, nadie abrió, entraron por la fuerza, y ahí la encontraron, pero no había rastro de la niña, solo una vela negra encendida, y algo raro en la tierra del piso, una figura dibujada con sangre. Don Casimiro, un señor del pueblo, dijo: aquí hace brujería, quién sabe qué le hizo a la chamaca. Nadie esperó una explicación. Le prendieron fuego a su casa, y aunque trató de salir, la empujaron hacia adentro. Todos vieron cómo Doña Petra ardía, y su cuerpo se retorcía adentro. Cuando apagaron el fuego, solo quedaron cenizas y huesos. La niña apareció 3 días después, caminando sola por la calle del río, con la mirada perdida. La señora me llevó.
Me llevó a un cuarto y me dijo que cuando me quemaran, yo regresaría. Nadie entendió lo que quiso decir, pero 2 semanas después, algo espantoso ocurrió. La tumba, donde habían enterrado los restos de Petra, fue encontrada abierta. La tierra estaba removida y en la cruz que habían puesto apareció una frase escrita con carbón. No estoy muerta, solo me fui a otro cuerpo. Desde entonces, cada año, en la misma fecha de su muerte, se escucha una mujer cantando detrás de la iglesia, una voz vieja que no se ve, solo canta, como si siguiera esperando que la encuentren. Mi papá nunca volvió al pueblo, y yo tampoco.